Hola, os voy a contar la historia geocronológica de la Tierra. La Tierra ya ha transcurrido aproximadamente 4.600 millones de años. Todo esto empezó en el Eón Ádico, que es básicamente el inicio de la Tierra. La superficie estaba derretida, los océanos no existían y existía un constante bombardeo de meteoritos que no permitía la estabilidad de la Tierra. El núcleo y la corteza empezaron a diferenciarse y poco a poco se enfrió lo suficiente para que el vapor de agua se condensara y formara los primeros mares. Aún no existía vida, pero sí condiciones como para que surgieran algunas moléculas orgánicas que más tarde harían que la vida fuera posible. Lo que sigue es el arcaico. En este entonces ya el planeta estaba más estable y se empezaron a formar los primeros océanos permanentes y aparecen pequeños continentes. En este Eón también ocurre el surgimiento de la vida. Las primeras formas de vida fueron muy simples, por ejemplo las cianobacterias, capaces de hacer fotosíntesis y liberar oxígeno. En ese entonces el oxígeno era tóxico para la mayoría de organismos. Sin embargo, las cianobacterias siguieron produciendo como fábricas el oxígeno hasta que empezaron a cambiar la atmósfera para siempre. También aparecen los estrematolitos, que son estructuras formadas por cianobacterias que a día de hoy siguen presentes. En este Eón empieza a acumularse el oxígeno en la atmósfera. Esto provocó incluso extinciones de microorganismos que no soportaban este gas. También surgen las células eucariotas con núcleo y órganos internos. Esto permitió la aparición de seres pluricelulares. Y por último, uno de los acontecimientos más grandes de este Eón es la formación de supercontinentes como Rodina, y ocurre en glaciaciones extremas, denominada Tierra Bola de Nieve. El Fanerozoico es considerado el eón de la vida, diversidad y complejidad. Aquí se encuentran tres eras fundamentales: el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. La era Paleozoica comienza con el Cámbrico. En esta parte aparecen en los océanos artrópodos, moluscos, equidermos, esponjas, cordados primitivos. También surgen criaturas icónicas como los trilobites y los anomalocáridos. En este caso, el mar es el sitio principal de la vida. En el Ordovícico, los mares se llenan de peces sin mandíbulas y aparecen los primeros grandes arrecifes y plantas muy primitivas que empiezan a colonizar el mar. Luego llega el Silúrico. En este periodo aparecen los primeros animales terrestres, específicamente los artrópodos como los escorpiones y milpies. Y surgen las primeras plantas vasculares que realmente hacen un cambio muy significativo en el ecosistema terrestre. En el Devónico, lo más destacable son los tiburones primitivos y los peces con aletas lobuladas, que son básicamente los precursores de los anfibios. Y un dato súper importante de este periodo es que aparecen los primeros anfibios capaces de salir del agua, como el Tiktaalik. En el Carbonífero lo más destacable son los insectos que se vuelven enormes debido al alto nivel de oxígeno, y aparecen los primeros reptiles que ya no dependen del agua para poner huevos. Por último, el Pérmico, que culmina con la formación de Pangea. También ocurre una extinción masiva, desaparece alrededor del 95% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Bueno, ahora entramos a la era Mesozoica, que es considerada la era de los dinosaurios. Esta era empieza con el Triásico, donde aparecen los primeros dinosaurios pequeños y bípedos, junto con los primeros mamíferos. Eran criaturas diminutas y nocturnas. Los continentes empiezan a separarse y el clima suele ser cálido y seco. En este periodo surgen los dinosaurios más emblemáticos, como el Brachiosaurus, Stegosaurus y los primeros grandes terápodos. Los mares están llenos de reptiles marinos como los Ictiosaurios y Plesiosaurus. Y en cuanto a la vegetación, dominan los bosques de coníferas, cicadófitas y helechos. Y por último, en este periodo surgen las plantas con flores, angiospermas. Y este periodo está hiper mega marcado por el famoso impacto del asteroide que provoca la extinción de los dinosaurios no avianos y de muchas otras especies. Ahora, para ir acabando, la era Cenozoica. En el Cenozoico, debido a la inexistencia de los dinosaurios grandes, permite a los mamíferos expandirse de forma masiva. En el Paleógeno aparecen mamíferos, herbívoros y carnívoros primitivos. También surgen los primeros primates. En el Neógeno, el clima se vuelve más seco y aparecen praderas extensas, y los mamíferos se siguen diversificando más. Los homínidos comienzan a evolucionar en África, dando origen a especies como
Australopithecus. Por último, en el Cuaternario, ocurren las grandes glaciaciones. El género Homo evoluciona y se expande. Aparecen especies como el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo y los grandes felinos del Pleistoceno. Termina con la expansión y aparición del Homo sapiens, que domina básicamente a todos los ecosistemas y desarrolla las primeras sociedades complejas. Muchas gracias, estos son los créditos. Gracias. Adiós.